Muy buenos días. En este video vamos a repasar la electrofisiología cardíaca, el ciclo cardíaco, qué son los conceptos de precarga y de poscarga y cuáles son las consideraciones gerontológicas y las consideraciones según sexo. El corazón tiene tres características fisiológicas: el automatismo, la excitabilidad y la conductividad. ¿Qué es el automatismo? Bueno, es la capacidad de iniciar el impulso eléctrico. No depende del sistema nervioso. Tiene esta capacidad de automatismo que le permite iniciar el impulso eléctrico. ¿Qué significa excitabilidad? Es la capacidad de responder a un impulso eléctrico. Si no poseyera esta característica de excitabilidad, entonces no podría responder a este impulso. Y conductividad, que es la capacidad de transmitir un impulso eléctrico de una célula a otra. Entonces, estas tres características fisiológicas, el automatismo que le permite iniciar el impulso eléctrico sin depender de otro sistema, la capacidad de excitabilidad que es de responder a ese impulso y la de conductividad que es la de transmitir un impulso eléctrico de una célula a otra para que todas se contraigan al mismo tiempo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, esto lo va a hacer a expensas de estos nodo sinauricular y este nodo auriculoventricular. Todo inicia en el nodo sinauricular. Por eso es el marcapasos primario del corazón. Es el que va a disparar el impulso eléctrico y lo va a dirigir hacia el nodo auriculoventricular, que es el marcapasos secundario del corazón. Los dos están compuestos por el mismo tipo de células nodales. Entonces, los impulsos eléctricos, estudiando la fisiología cardíaca, los impulsos eléctricos iniciados en este nodo sinoauricular son conducidos a lo largo de las células miocárdicas de la aurícula. Estos impulsos producen una estimulación eléctrica y después, como consecuencia, la contracción de la aurícula. Estos impulsos son conducidos al nodo auriculoventricular, donde hay un retraso fisiológico. ¿Para qué? Para que permita que la aurícula se contraiga y complete el llenado ventricular. Luego de este retraso fisiológico se activa el impulso en el nodo auriculoventricular y lo va a conducir por el haz de His, que se va a dividir a su vez en rama derecha e izquierda para que vaya hacia los dos ventrículos. La rama izquierda a su vez se divide en rama anterior y una posterior para llegar a las fibras de Purkinje, que rápidamente conducen el impulso a través de las paredes gruesas del ventrículo para que se contraiga. Este sistema de conducción cardíaca genera y transmite impulsos eléctricos que estimulan la contracción del miocardio. En circunstancias normales, el sistema de conducción estimula primero la contracción de las aurículas y de forma posterior a los ventrículos. Tenemos que definir qué es el ciclo cardíaco. Es la serie de acontecimientos que ocurren en el corazón desde el comienzo de un latido hasta el siguiente. ¿De qué va a depender? Va a depender de la frecuencia cardíaca, la cantidad de ciclos en un minuto. Un ciclo cardíaco es igual a un latido. Cada ciclo tiene tres sucesos principales. La diástole, que esto ocurría en las 4 cavidades al mismo tiempo. La sístole auricular, que era la sístole que sucedía primero, el vaciado auricular para completar el llenado ventricular, y la sístole ventricular para finalmente expulsar toda la sangre del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta para dirigirla hacia la circulación sistémica. Ahora pasamos a definir gasto cardíaco. Se define como la cantidad total de sangre bombeada por uno de los ventrículos en litros por minuto.
Entonces, es la cantidad total que bombea, la cantidad total de sangre que bombea el corazón en un minuto. En reposo, un adulto tiene un gasto cardíaco normal de entre 4 a 6 litros por minuto. Esto va a variar, el gasto cardíaco va a variar según las necesidades metabólicas corporales. A mayor necesidad, entonces va a requerir un mayor gasto cardíaco. ¿Y cómo se va a calcular? Se multiplica la tensión arterial sistólica por la frecuencia cardíaca. ¿Qué es el volumen sistólico? Es la cantidad de sangre que sale del ventrículo en cada latido. El volumen sistólico promedio es de entre 60 a 130 mililitros. Como ya habíamos dicho antes, va a depender de las demandas metabólicas en los tejidos y esto va a ir asociado. Por ejemplo, ¿qué situaciones van a traer un mayor gasto metabólico? Bueno, las situaciones de estrés, ejercicio físico y las enfermedades. Recuerden que se activa toda la reacción inmunitaria, que la misma requiere de muchísimo gasto metabólico, mucha energía. Todo lo que necesita energía tiene gasto metabólico. Entonces, todas estas situaciones van a aumentar el gasto cardíaco. Y ahora pasamos a definir qué sería la precarga. La precarga es el grado de estiramiento de las fibras musculares del ventrículo al final de la diástole. Cuando el ventrículo se llena, se termina de llenar, bueno, es esa capacidad de estiramiento, es el grado de estiramiento de estas fibras musculares cardíacas al final del llenado. ¿Y qué sería el final de la diástole? Bueno, es el periodo del volumen de llenado de los ventrículos y el grado de estiramiento de las fibras musculares, que las fibras musculares alcanzan su máximo. ¿Cuándo va a disminuir? Por supuesto, si disminuye la cantidad de sangre que regresa a los ventrículos, por ende va a disminuir la cantidad de llenado. La diuresis, los fármacos, los vasodilatadores, la pérdida excesiva de sangre o la deshidratación, todas estas situaciones reducen la precarga. ¿Y cómo se aumenta? Al incrementarse el retorno de volumen de sangre. Por supuesto, si retorna mayor sangre para el llenado, entonces ahí aumenta. Y otra cosa que es importante recordar, la precarga también se conoce como la presión diastólica del final del ventrículo izquierdo. La poscarga es justamente la resistencia que debe vencer el ventrículo para expulsar la sangre a la circulación y que llegue a los tejidos. Esto va a depender de dos cosas. Una es de la contractilidad. ¿Y qué es la contractilidad? Es la fuerza generada por el miocardio en la contracción. El aumento de la contractilidad, cuando más aumenta la capacidad de contraerse del miocardio, por supuesto, incrementa el volumen sistólico. Y hay factores que la inhiben. Una es la hipoxemia, la acidosis y hay algunos fármacos que también afectan la contractilidad. La fracción de eyección es el porcentaje del volumen final de la diástole que es expulsado con cada latido. Entonces, el corazón se llena, pero no es absolutamente todo lo que libera y eyecta del corazón. Eyecta una fracción. La fracción que eyecta este ventrículo izquierdo normal es entre el 55 y el 65%, ¿sí? De ese llenado, la fracción que se va a eyectar es de entre el 55 y el 65%, más o menos un poquito más de la mitad. Ahora, una fracción de eyección que esté por debajo del 40%, posiblemente nos estemos encontrando en una insuficiencia cardíaca. Y se entiende por qué. Y abordamos algunas de las consideraciones gerontológicas que tenemos que comprender, que es que el envejecimiento, nosotros fuimos viendo que va produciendo cambios en todos los aspectos y acá también va a generar cambios. Va a cambiar la estructura y la función del corazón. ¿Cómo lo va a hacer?
va a aumentar su tamaño y eso se llama hipertrofia. Hiper es de más grande y trofia es de tamaño. Ahora, esto, si el tamaño del músculo se agranda de una cavidad hueca, imagínense que lo que genera es una disminución de la capacidad. Si disminuye la capacidad de llenado, por ende disminuye la capacidad, el gasto cardíaco, y entonces tendríamos una fracción de eyección reducida y esto lleva a una insuficiencia cardíaca. También va a pasar con los años que se van a ir endureciendo las válvulas y eso va a hacer que no cierren de forma adecuada. Al no cerrar de forma adecuada, como la función de las válvulas es que la sangre vaya en una sola dirección, lo que va a pasar es que va a haber un retroceso de sangre. La sangre no va a ir solo en una dirección. Eso lo vamos a auscultar con el estetoscopio y lo vamos a percibir como un soplo. El sistema cardiovascular ya no compensa el aumento de las demandas metabólicas debido al estrés, ejercicio o enfermedad. Ya habíamos visto que esos tres factores elevan la demanda metabólica y ya el sistema cardiovascular en el adulto mayor ya no lo puede compensar de una forma eficaz como lo puede hacer un adulto joven. Y por último, vamos a ver en este video las consideraciones según el sexo, porque las hay. ¿Por qué? Primero porque poseen diferencias estructurales. El corazón de la mujer es más pequeño que el de los varones. Sus arterias coronarias tienden también a ser de menor diámetro que los hombres, entonces todas las técnicas de cateterismo y angioplastía son técnicamente más difíciles. Pero tienen una ventaja. Las mujeres, gracias a los efectos cardioprotectores de los estrógenos, tenemos el beneficio de estos, pero nos abandonan en la menopausia. Entonces, a los 50 años aproximadamente de la mujer, la concentración de estrógenos disminuye y pone en un mayor riesgo de coronariopatías a las mujeres. Ya para los 45 años de edad del hombre y los 55 años de la mujer, entonces son las edades donde inician los riesgos. Es decir, a las mujeres 10 años después nos vienen los riesgos de las enfermedades, de las coronariopatías. Espero que este video les sea útil. Nos estamos viendo en el siguiente. Chao.